Acá, como dice el himno, el Rey ya viene, el Señor está cerca, su amor y su misericordia nos acompaña siempre, pero sabemos que Él está muy cerca, que el Señor ya viene. Y para eso, pues, son los estudios de la tarde, para ir viendo los sucesos y las cosas que han venido aconteciendo con el pasar del tiempo y lo que el Señor nos está anunciando y lo que Él nos está diciendo acerca del final de los tiempos. Entonces, vamos a orar y así vamos a entrar directamente con el estudio que nos corresponde en esta tarde. Señor, gracias te damos porque eres bueno y fiel. Gracias porque nos tienes hoy. Gracias por la lluvia. También rogamos por las personas que están sufriendo por los huracanes y estas situaciones que pasan. Que tú nos ayudes, Señor, y les ayudes a ellos, los guardes, y que también nosotros, oh Dios, seamos guardados por tu verdad y que seamos guardados en tu mano. Ahora bendícenos y llénanos de ti para que podamos entender tu palabra y para que tú recibas gloria y honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar de inmediato al tema. Estamos viendo la parte de lo que es el reino de las dispensaciones y vamos a ver el reino que ya lo tienen ahí ustedes presentado en este momento. Vamos a solamente quería hacerles como un recuento. Hemos venido viendo las dispensaciones, ya vimos la era de gracia, la era de juicio. Hay algunas preguntas que yo sé que ustedes tienen, algunos hermanos ya las hicieron. Estoy haciendo un video aparte para explicarlo y voy a hacer otros videos que voy a ir intercalando para el que los quiera ver. No son obligatorios, van a estar allí disponibles para aclarar ciertas cosas que a veces quedan sueltas porque el tiempo no nos da para hablar de todo esto. Como dijimos al inicio, es un tema bastante amplio, es bastante largo. Entonces tenemos que ir poco a poco en lo que es la comprensión del pasaje bíblico, pero por el tiempo no podemos detenernos mucho porque se nos haría muy largo y el tiempo pues lo tenemos corto. Hoy vamos a hablar sobre el final de las dispensaciones y quiero mencionar algunas cosas en relación a la profecía más adelante. Así rápidamente, hermanos, tenemos acá a la dispensación del reino. La dispensación del reino es lo que se llama el milenio o reino milenial. En esta dispensación nosotros podemos observar lo que regularmente las personas mencionan o las personas dicen con relación a una vida futura llena de paz. Casi que todas las religiones se enfocan más que todo en el milenio que en el estado eterno, que en el cielo. Los cristianos somos los que más nos enfocamos a la parte del cielo. Acá podemos ver que lo que es el reino o el milenio tiene una duración que va desde la segunda venida de Cristo, desde el juicio de las naciones en la segunda venida hasta la guerra final de todos los tiempos. Hay una cosa aquí interesante porque hay un periodo de tiempo como de 42 meses para que empiece el reino. Eso lo voy a explicar en un video aparte porque lleva algunos puntos que podrían hacer muy largo la explicación. En este caso vemos que es un periodo de 1000 años. La responsabilidad que tienen o van a tener los que están en el milenio tiene que ver con estar sometidos al Rey Jesús y a David como príncipe. Eso está en el Salmo 2.12, por ejemplo, o en Isaías 65.20, por ejemplo, allí lo encontramos. En esto es algo interesante porque cuando hablamos de David como príncipe, acá en el punto 2, estamos hablando de que el Señor ha prometido resucitarlo para que él gobierne sobre Israel. Aquí es donde va a haber algo que quiero explicar y más adelante lo vamos a explicar mejor. El milenio no es para Israel. En el milenio se cumplen las promesas de Israel, pero el milenio
no es para Israel. O sea, mucha gente le han puesto demasiado énfasis a eso y se ha llegado a creer que el milenio de Israel. No, en el milenio se cumplen las promesas dadas a Israel, pero las naciones son gobernadas diferentes por el Rey Jesús, y aunque la capital del reino de Jesús es Jerusalén, y aunque la capital del reino está en Israel, no significa que Israel gobierna las otras naciones. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando entremos en la parte del milenio. Lo que sí dice la Biblia es que Jesús es el rey, literalmente, físicamente, presencialmente, en el reino del milenio. Ahora, ellos tienen una responsabilidad de someterse al Rey Jesús, no es someterse a Israel. Ahí se pone que se someten al Rey Jesús y a David el príncipe, porque David va a estar gobernando Israel, y después va a haber una serie de gobernantes para el mundo gentil, que la Biblia los menciona muy claramente. Hay una serie de gobernantes que no son judíos. Entonces recordemos que en el milenio no solo hay judíos, hay una gran cantidad de gentiles. La diferencia es que todos los hijos de Israel, todos los que entraron al milenio vivos, si no mueren en el juicio, porque Israel va a ser juzgado y algunos no van a entrar al juicio. Estas personas que no entran al juicio, no pasan en el juicio, sino que son dejadas para entrar en el milenio, estas personas judías van a tener hijos creyentes, y es una promesa que se le da a Israel. Es la diferencia. Todos los judíos nacidos en ese tiempo no van a negar al Señor, mientras que los gentiles sí. Va a formarse una gran cantidad de personas que no creen en Cristo Jesús, y eso es algo que está en la profecía. Por eso se dice que el fracaso es que no todos van a creer, porque la mayoría de esa dispensación, con excepción de la nación judía y de los santos que hayan creído en Cristo, la mayoría de la gente que vive en el milenio van a seguir a Satanás en una última gran batalla. Eso está en el Salmo 66.3, Salmo 66.3, y en Apocalipsis capítulo 20, versículos de 7 al 9. No estoy leyendo las citas porque las vamos a ver más adelante en la sección sobre esto. Precisamente vamos a ver el milenio muy descriptivo. Ahorita vimos solo una pincelada de cada dispensación, y nos vamos a enfocar de aquí en adelante en las dos últimas dispensaciones, el juicio y el reino. Perdón, las últimas tres, la gracia, el juicio y el reino. Porque vamos a ver algo sobre la gracia. Creo que todos tenemos preguntas de qué está pasando ahora en la sociedad, por qué es que hay tanta maldad, por qué están surgiendo ideologías, por qué está pasando todo esto. Hay una respuesta muy clara en la palabra del Señor. Ahora, hay un juicio que Dios les va a dar al final del reino a todos los que van a desobedecer, y es que todos van a ser consumidos por el fuego, según Apocalipsis 29. Esto es por una razón muy interesante, porque la condición moral de la gente es externamente correcta. No van a haber homicidios, no van a haber robos, no van a haber mentiras, no va a haber nada de eso, porque como vamos a ver más adelante, el Señor no va a permitir eso. En el momento que alguien peque de esa manera, automáticamente recibe el juicio, porque está Jesús allí. Entonces no va a haber nada de eso, pero el corazón sí está corrompido. Entonces, aunque no haya nada externo, internamente están corrompidos. Eso nos enseña que la maldad del hombre no es lo que hace, es lo que sale del corazón. Por eso Jesús dijo que del corazón surgen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, etcétera, etcétera. Todo sale del corazón. El milenio se aplica a la parte física, y es una forma totalmente física, entonces no tiene que ver con el corazón. Son las acciones físicas las que condenan o las que mantienen con vida a alguien, vida terrenal, pero sí hay salvación por la fe en Cristo Jesús, que es diferente. Y los que crean en el milenio no van a morir jamás. La Biblia nunca dice que ellos van a morir. Los del milenio ya no mueren. La gente que va a nacer en el milenio ya no va a morir jamás. La Biblia no dice eso. La Biblia, al contrario, parece dar a entender que al final del milenio simplemente son transformados. La misericordia que Dios va a mostrar es que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Este planeta
tiene que ser disuelto por fuego, tiene que ser destruido por fuego, y Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y eso incluye un universo, porque si el Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y eso incluye el universo, es obvio que el cielo nuevo y la tierra nueva incluye un universo nuevo. Entonces va a ser muy diferente en cuanto no a la forma, sino en cuanto a la falta de pecado. Va a ser un universo sin pecado. Y muy interesante, dice la Biblia, que el mar ya no existe. ¿Por qué es que no existe el mar? ¿Porque no necesitamos agua? No. La Biblia dice que del trono de Dios surge el agua. Va a haber un río y un manantial y toda la situación al final de los tiempos. Y porque los que vamos a estar allá en cuerpo, seguimos siendo pues personas que podemos tomar y beber eso, pero lo vamos a explicar después, porque el estado eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva, no es necesariamente para los santos de la iglesia. Tiene que ver más que todo para un grupo de personas que van a salir del milenio. Eso lo vamos a explicar después cuando lleguemos al tema. Hay una transición, y es que esta transición, los cielos nuevos y la tierra nueva, va a estar gobernada por Jerusalén, la celestial, en el cielo. Eso va a descender Jerusalén, va a estar suspendida en el cielo, etcétera. Hay toda una descripción de ese momento, que si tomamos el tiempo se nos va a ir lo que queremos ver hoy. Pero lo que sí es que en ese momento que venga el Señor Jesús y ya Él establezca el reino, va a haber paz físicamente. Al final va a haber una destrucción de los impíos, va a destruirse el cielo, la tierra, todo lo que hay, para formar uno nuevo. Eso equivale, por equivalencia, si Dios hizo los cielos, la tierra en el pasado, los nuevos tienen que incluir también animales y todo lo demás, como lo hizo Él en la primera creación. Eso se da casi que por un hecho, ¿verdad? Ahora, esto, hay un gráfico que quiero que veamos, un gráfico sobre esa octava dispensación. Allí ustedes pueden ver en esta parte que tenemos el juicio de las naciones. Esta flecha roja que ustedes ven allí es donde marca el inicio del reino milenial. Aquí es donde el Señor va a comenzar a reinar. Él va a ser rey sobre toda la creación. Israel va a estar en un lugar prominente cerca del trono de Jesús, pero las naciones serán gobernadas por el Señor Jesús. Ahora, Él va a gobernar físicamente. Proféticamente, en Israel va a estar David resucitado gobernando, porque se le hace una promesa a David, que la vamos a ver después, tanto en Jeremías como en Ezequiel, que él va a reinar juntamente con el Mesías. Y eso es lo que va a suceder. Durante este periodo de tiempo que vamos a ver en esta parte del milenio, Satanás va a estar encerrado durante 1000 años en una prisión que es el abismo. Esa prisión del abismo donde salieron o van a salir las langostas que se mencionan en Apocalipsis, que las vamos a explicar. Después Satanás va a salir, va a estar encerrado en ese abismo, y al final de los 1000 años él va a volver a surgir. Entonces Satanás va a volver a engañar a toda la gente no conversa, la gente que no creyó en Cristo, pero que vive bien con el reino del Señor, va a ser engañada otra vez por Satanás. Y ellos van a hacer una gran guerra, que sería la última gran batalla de Gog y Magog, que va a ser la destrucción final de todas las cosas, donde Dios por medio del fuego va a destruir a todos los impíos y va a destruir también este planeta. Aquí al final del milenio va a suceder algo interesante, porque los muertos, recuerden que acá ya resucitó Israel y todos, aquí hay un montón de tumbas, ¿verdad? Mirando hacia un trono, porque todos los muertos van a ser levantados desde Adán, desde Caín, que es el primer pecador, hasta el último pecador de la época de Cristo, van a ser levantados, van a estar en el gran trono blanco. El gran trono blanco es diferente al tribunal de Cristo, son distintos. En el gran trono blanco, Dios va a condenar a todos los que ahí no hay salvación. El gran trono blanco es solamente para condenar, solamente
para juzgar a los pecadores, y después ellos van a ser lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Que es la muerte segunda. Hasta este final serán juzgados todos. Y aquí serán juzgados según las obras. La gente que hizo mal, que hizo el pecado, no solamente van a sufrir después de morir en la tumba, sino o en el lugar de los muertos donde van a estar, sino que van a ser lanzados vivos en cuerpo a un lago ardiente por toda la eternidad. Que lo vamos a explicar después. Vamos a tener un video extra que se va a llamar ¿A dónde van los muertos? ¿Qué dice la Biblia sobre los muertos, sobre el cuerpo, sobre el sufrimiento? Un Dios tan bueno, ¿por qué hace sufrir a la gente? Mucha gente se pregunta eso. Vamos a verlo en la Biblia, lo que Dios dice. Va a haber un video aparte para no cortar con los estudios de los domingos. Al final de esto, la tierra va a ser completamente consumida por fuego, y Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso equivale que este fuego cósmico va a destruir no solo este planeta, sino todos los planetas adjuntos. Él va a destruir todo lo que es el universo. El universo nunca para de crearse. La Biblia es bien clara en que el universo se sigue expandiendo. Eso está en Génesis capítulo 2, donde dice que Él vio que todo era bueno y Él había hecho las cosas para que se siguieran creando. Entonces el universo se sigue expandiendo. Él no se puede detener. Entonces desde que Dios lo creó hace 7,000, 8,000 años, Dios ha seguido expandiendo el mundo. Cuando decimos 7,000, 8,000 años, los que creen en la evolución pues sienten ridículo el asunto. Pero también en eso vamos a explicar en uno de los videos qué es la evolución, porque la evolución es un principio filosófico 300 años antes de Cristo, promocionado por los filósofos griegos, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Cuando esto termine y todo esto sea destruido, o sea, todo el planeta es destruido, se termina para siempre lo que es ya la creación que tenemos ahora, y comienza lo que llamamos nosotros el estado eterno. Le llamamos de esa manera porque no tenemos otra forma para expresarlo allí. Entonces, el reino milenial, como les dije, hermanos, al inicio, no es el reino de Israel, es el reino del Hijo de Dios. Él es quien va a gobernar y Él es quien va a tener todo el control. El reino que Israel tendrá es solamente sobre Palestina, que es lo que se le promete. Fuera de Palestina no va a reinar. Para eso hay otros reyes y otras personas que van a gobernar allí. El concepto dispensacionalista a veces confunde un poquito la verdad del reino por eso, ¿verdad? Lo que es la verdad de las dispensaciones. A veces lo confunden. Ok, ahora acá tenemos una situación importante, y es el lago de fuego, porque ustedes lo pueden ver acá abajo, el lago de fuego. Y antes de continuar, yo quisiera presentarles más o menos o rápidamente unas pocas diferencias. Primero, el lago de fuego no es el infierno. Mucha gente habla del infierno porque, bueno, el infierno es una palabra latina que significa inferior. Viene de infernus, que significa inferior. Infierno se utilizaba regularmente por los romanos para referirse a la tumba o para referirse al reino de Hades. ¿Okay? Por eso se le llama Hades, porque el reino de Hades era un dios griego, llegó a ser llamado así. El término Hades simplemente significa profundo, ¿ok? O que es el lugar donde están los muertos. El infierno mismo, como vamos a ver más adelante, va a ser arrojado en el lago de fuego al final de los tiempos. El lago de fuego es creado con un objetivo. El objetivo preciso del lago de fuego es para echar a Satanás y a sus ángeles. Pero, aunque ese es el objetivo principal, todos los que no crean en Cristo van a ser arrojados también allí al final de todos los tiempos. Y el lago de fuego tiene niveles. Lucas nos menciona que hay niveles de castigo en el lago de fuego, y al final de todos los tiempos eso va a quedar muy marcado. El que fue muy malo va a sufrir mucho, y el que no fue tanto
no va a sufrir tanto, pero, o sea, todos van a sufrir, pero hay niveles de sufrimiento. Por eso hay que llevar el evangelio, ¿verdad? Ahora, el lago de fuego es la justicia de Dios mostrada. No podemos pensar en el infierno que hace el mundo, con un montón de diablillos con tridentes punzando a la gente. No, en el infierno no está el diablo. Y en el infierno no es el diablo ni los demonios los que hacen sufrir a otro. El infierno, el lago de fuego, es la ira de Dios eternamente mostrada. Y es Dios juzgando a los pecadores. Eso a muchos no les parece, porque algunos no se sienten muy bien con eso, pero es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia nos dice. Ahora, ya para terminar, porque esta fue la última dispensación, voy a hacerles un resumen rápido de las dispensaciones o del panorama dispensacional. Como podemos ver en el gráfico, en cada dispensación Dios descendió o Dios desciende. Ningún juicio que Dios ha hecho o que vaya a hacer se hace sin pruebas, sin evidencias claras. Dios es juez y Él va a hacer todo con pruebas y va a hacer todo justamente. Por eso hay libros en el cielo. ¿Cómo van a ser juzgados los pecadores? Según lo que haya estado escrito en los libros. Son las pruebas tangibles y reales y legales que condenan a una persona. Acá usted puede observar que en la primera dispensación el líder del pecado es Satanás y él es el que engaña a Eva y hace que Adán tome una decisión a sabiendas de que era malo. Porque, hermanos, en la primera dispensación Eva no es la culpable de que entre el pecado en el mundo. El culpable es Adán. La Biblia es muy clara. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Si hubiera sido por Eva, se hubiera dicho por una mujer. Pero no fue por Eva que entró el pecado en el mundo, fue por Adán. Porque Eva fue engañada, pero Adán comió voluntariamente del fruto. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que a Adán lo expulsan con su esposa, como está en Génesis 3.8, y lo sacan. Dios desciende a Edén, en Génesis 3.8, a ver qué pasó. Entonces Él viene a corroborar antes de hacer el juicio. No lo hizo en el momento que Adán pecó. Él necesitaba hacer un juicio y fue lo primero que hizo. Estableció el precedente. Ahora, en la conciencia, es la descendencia de Caín, la que es líder del pecado, y esto termina en el diluvio. Dios desciende a Noé en Génesis 9.1 y le dice a Noé que la maldad es grande, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, lo leemos también en Génesis 6, cuando Dios desciende y ve la maldad de los hombres y Él los condena a un diluvio. Tenemos en el gobierno humano a Babel. Babilonia sigue siendo todavía parte de ese líder de pecado. Todas las religiones y cosas que se manejan ahora son producto de Babilonia, nacidas en Babel. ¿Cuál fue la crisis final? La confusión de lenguas, de idiomas. Ahí surgen los idiomas, ahí surgen las etnias, ahí surgen las razas que se llamaban hace un tiempo, y allí surgen también los países, porque comienzan a haber divisiones. La gente comienza a dudar de sí misma al no poderse entender. Después tenemos la dispensación de la promesa, donde está Egipto, que es el líder de pecado. Terminan en esclavitud, ese es el final, pero Jehová desciende a Israel para ver cómo está su pueblo antes de ejecutar juicio sobre Egipto. La ley, en la ley de Moisés tenemos un líder del pecado que es Faraón. Siempre aparece en la ley de Moisés no volver a Egipto ni seguir a Faraón. ¿Y cuál es la crisis final? Que rechazan a Jesús. Ellos rechazan a Cristo Jesús al final de la era de la ley, y cuando Cristo Jesús viene incluso lo quieren matar en el momento que nace. Él tiene un rechazo final. ¿Qué hizo Dios? Descendió en la persona de Jesús. Vio la maldad, vio el pecado, y Jesús pudo decir que todo estaba consumado. Ahora, también en el periodo de la gracia tenemos un líder de pecado, y es la falsa iglesia. No es el anticristo. El anticristo es en la dispensación de juicio. La falsa iglesia, que es la iglesia cristiana universal, no solamente la iglesia católica, que significa universal, sino la iglesia en general, la gran iglesia ecuménica, ¿verdad? Recuerde que a los protestantes se les llaman hermanos separados, y en muchos países ya de Europa se están uniendo otra vez, manteniendo sus doctrinas, pero manteniendo una comunión. Esa es la falsa iglesia que se va a presentar al final de los tiempos.
¿Cuál es la crisis final? El arrebatamiento. Toda esa iglesia se queda, entonces esa iglesia no va a ser arrebatada, pero los santos sí van a ser arrebatados. Jesús desciende hasta cierto nivel para llevar a sus santos. En la era de juicio o en la gran tribulación tenemos al anticristo. Él es el personaje principal del pecado y va a terminar todo en la crisis final de la tribulación, que la Biblia le llama la gran tribulación en Apocalipsis 7. ¿Cuál es la situación? Que Jesús va a descender para hacer juicio, y él desciende según Hechos 1:11 y según Apocalipsis. En el milenio, el líder del pecado no solamente es el corazón del hombre, es Satanás al final, convenciendo y engañando a la humanidad, y todo esto va a terminar en juicio de fuego. Dios va a descender en su tabernáculo, porque él está en el templo que va a haber en la Nueva Jerusalén, o que va a haber en el milenio. En el milenio hay un templo que tiene sacrificios y que tiene ciertas cosas, pero no es igual a la ley de Moisés, no es la ley de Moisés. Y lo podemos ver en Ezequiel. Eso lo vamos a ver cuando veamos el templo de Ezequiel. Ahora, esto entonces nos lleva a ver esa última parte de las dispensaciones. Aquí tenemos dos eventos importantes. Cuando Cristo nace, se termina la ley de Moisés. Y cuando la iglesia es arrebatada, termina la gracia. Y cuando Cristo desciende para establecer el reino, termina la tribulación. Y aquí comienza el milenio. Estos tres eventos están marcados porque aunque cada dispensación tiene un evento, realmente a nosotros nos interesa la primera venida de Cristo, que es la que inicia nuestra dispensación. Nos interesa el arrebatamiento, que es la que termina la dispensación de la cual somos parte e inicia la del juicio. Y nos interesa la segunda venida de Cristo a establecer el reino, porque nosotros venimos con él. No vamos a reinar en el milenio físicamente, pero vamos a reinar con Cristo, que es la frase que utiliza Pablo, y eso significa que reinamos desde la Nueva Jerusalén. Hay una autoridad allí, que eso lo vamos a explicar después. Ok, aquí entonces vemos en este diagrama las 8 dispensaciones. Recuerden que no es necesario creer en 7 para ser dispensacionalista. Ya hablamos de que algunos creen en 3, otros creen en 7, otros creen en 2, otros creen en 4, algunos creen en 16 dispensaciones, que ya eso es le llamamos ultra dispensacionalismo. Y están los que somos dispensacionalistas, que se les llama ortodoxos, que somos los que creemos en 8 dispensaciones o en 7, y no tenemos conflicto con eso. O sea, si alguien dice que son 7, no nos molesta. Si alguien dice que es 8, tampoco debería molestar, porque simplemente es una separación de un punto nada más. En la teología del reemplazo, que es una teología reformada, se dice que la iglesia reemplaza a Israel. No es posible. O sea, ser dispensacionalista, creer en dispensaciones, es necesario creer que Israel y la iglesia son totalmente diferentes. Son dos pueblos separados que nunca, ni en el cielo ni en la eternidad, se van a mezclar. Nunca. Son totalmente separados. Y eso es algo que debemos tener muy claro en esto. El dispensacionalismo progresivo moderno está cambiando eso. Y por eso dicen que ahora tenemos señales de la venida de Cristo. Bueno, no pueden haber señales del anticristo. El anticristo surge hasta que se vaya a la iglesia. Entonces, esto de que dicen que el anticristo viene y el 666, eso es más religiosidad que una interpretación correcta de la palabra de Dios. El dispensacionalismo tradicional, en ocasiones, especialmente el de Scofield, en ocasiones irrespeta algunos principios bíblicos de la literalidad. Por ejemplo, Scofield dice que el Sermón del Monte no es para nosotros. Y casi nadie lee el Sermón del Monte por eso. Casi ningún cristiano estudia el Sermón del Monte porque es de la ley y es para el milenio, cuando no es cierto. Si usted lee bien Mateo 5, dice que él llamó a sus discípulos. ¿Y quiénes eran esos discípulos? Cuando él lo hace, él está formando las leyes que van a establecer su iglesia. Y nosotros tenemos muchas órdenes en el Sermón del Monte, que son las leyes de Cristo que debemos cumplir.
y que debemos seguir. El Sermón del Monte no es una mera interpretación de la ley de Moisés. El Sermón del Monte es la ley de Cristo expresada, que obviamente toma elementos de la ley de Moisés porque es Cristo mismo el legislador. Pues es lo mismo. El principio moral y el principio eterno siempre se van a mantener allí. Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, y los del seminario, no está en el libro, ¿verdad? Esta es la página 26 del libro, que tiene los libros. Lo que vamos a ver a continuación no está en el libro. Así que tomen apuntes, porque eso no va a estar ahí en el libro. Y si ustedes te ha ido apuntando, pues no va a tener ningún problema para seguirlo haciendo. Para continuar con lo que es el detalle de la gran tribulación, primero es necesario que entendamos algunos puntos básicos de la profecía, porque si no, nos vamos a confundir en relación a lo que el Señor ha venido enseñando y en relación a lo que Dios enseña sobre la profecía. Entonces es muy importante que veamos eso. En esta presentación que tenemos acá, vamos a ir viendo la llave de la comprensión de la profecía, y lo vamos a ir viendo poco a poco para que usted pueda irlo comprendiendo, ¿verdad? Para que usted lo pueda ir entendiendo allí y asimilando. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a la profecía bíblica es la literalidad del pasaje. Lo mencionamos al puro inicio, pero no quiero que se nos olvide esa parte. Hermanos, la profecía se debe interpretar literalmente. Muchas iglesias hacen simbolismo de Apocalipsis. No podemos simbolizar. Tenemos que ser literales. Eso equivale a que respetemos también no traer de la dispensación de la gracia cosas a la dispensación del juicio o del juicio a la gracia. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no nos hacemos confusiones y comenzamos a hacer aseveraciones que no aparecen en la palabra de Dios, que no están en la palabra de Dios. Y esto es muy importante, ¿verdad? Que tengamos esto de esta forma. Volviendo al tema acá, y quiero decirle a los hermanos que están llevando el estudio en el chat de estudios bíblicos, que les voy a pasar todo esto ahora más tarde o mañana temprano. Disculpen que no se los he enviado, para que puedan tener las notas y puedan repasar. Esto que estamos viendo aquí no aparece en los libros, así que hay que apuntarlo. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que la profecía se conforma de valles y montañas. Algunas cosas los profetas no las pueden ver y ellos ven como un solo panorama. Entonces es lo que llamamos en teología valles y montañas. Entonces vamos a poner por allí al profeta, ¿verdad? Un profeta un poco moderno. Él anda por allí mirando, tratando de comprender. Y este profeta puede ser Isaías, Jeremías, Moisés, puede ser cualquier profeta del Antiguo Testamento o incluso del Nuevo Testamento, incluyendo a Juan, ¿verdad? Este profeta está por allá. Vamos a ver en este gráfico, por ejemplo, que el profeta va a recibir una revelación. Eso lo vamos a mostrar por la primera montaña. El profeta anda mirando, buscando la voluntad de Dios, y allí aparece la primera montaña. Entonces, él tiene un valle entre él y la montaña, la primera montaña. Tiene un pequeño valle de distancia, porque la profecía no se hace regularmente, no es tan inmediata, tiene un tiempo. Y ese valle está allí, pero el profeta puede entenderla, porque tiene todo el panorama de aquí, del frente de la montaña. Ahora, sucede que el profeta va a ver en la profecía lo que Dios le dice y un cumplimiento externo. Eso se ve en la segunda montaña. Pero va a quedar un valle entre montaña y montaña. Un valle que él no puede ver. Ya él no puede distinguir ciertas cosas. Entonces él simplemente habla y dice, pero no ve algunas cosas. Ahora, esto es importante porque debido a que el profeta no ve todo el panorama, algunos elementos de la historia
no los puede ver el profeta, especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a poner una montañita extra, que es la montaña número 3. Esa montaña representa la era de la iglesia, representa lo que es la dispensación de la gracia. Pero ustedes pueden observar que está más bajo que el número 2. Él pudo ver su profecía y un cumplimiento más allá. Por ejemplo, cuando hablaban de Salomón, el profeta supo que hablaba de Salomón. Cuando él dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, él sabía que literalmente se aplicaba a Salomón, pero él supo que más allá de Salomón venía alguien que era el Mesías, y el profeta lo entendió. Eso lo dice Primera de Pedro. Él entendió eso. Pero él nunca ve a la iglesia. En el Antiguo Testamento nunca se ve la iglesia. Aquí tenemos entonces otra montañita, que es la montaña número 4. Y es que la profecía de todos los profetas tiene un cumplimiento literal, cercano, tiene un cumplimiento literal que es lejano, y tiene un cumplimiento literal de doble cumplimiento, que es el que vemos allí. Entonces, él pudo ver al Mesías, pero él no pudo ver al Mesías, por ejemplo, dirigiendo la iglesia. Él no podía ver eso. Él solamente veía al Mesías sobre Israel. Esto es, hermanos, un problema de visibilidad que tiene el profeta. El profeta no puede ver ciertas cosas cuando él profetiza. Por eso el profeta no puede explicar bien todos los detalles. Y la única manera de saberlo es que el profeta, que ustedes no sé si pueden ver el mouse, creo que sí, el profeta puede ver la punta de su profecía y el otro lado, pero queda un valle. Solo que el que está aquí, en la punta de la montaña 2, sí puede ver el valle, si mira hacia atrás. Sucede lo mismo con la iglesia. La iglesia está en un punto donde puede ver el valle hacia atrás y hacia el frente. Entonces, aunque no puede ver el valle después de ciertas profecías, casi que entiende todo. Por eso podemos entender Apocalipsis. Dios nos puso en una posición en la cual podemos comprender por lo menos ciertas cosas que van a suceder en el futuro. Pero vamos a ver que incluso Juan no pudo revelarlo todo porque Dios no lo permitió. Son cosas para la gente de la época, no son cosas para nosotros. Ese es el detalle de las profecías. Por eso es que cuando hablamos de la Biblia, de interpretarla literal, gramatical, históricamente, es eso, es que no podemos entenderlo todo, no podemos comprenderlo todo, y algunas cosas nunca las vamos a entender. Hay cosas de la palabra de Dios que nunca vamos a entender. Por eso es importante que entendamos la profecía. Ahí tenemos al profeta tratando de vislumbrar. Nos dice Pedro, en 1 de Pedro 1 del 10 al 12, nos dice lo que está allí escrito al frente de ustedes. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero vea lo que está en rojo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que no se les reveló a los profetas? Lo que estaba escrito para nosotros sobre el Evangelio. Y eso equivale a la iglesia. Ellos nunca pudieron ver la iglesia, nunca pudieron entender la iglesia, porque el Espíritu Santo mismo les reveló a ellos que no era para ellos esa revelación. De la misma forma, por eso les dije que es importante ver esto, porque cuando vamos a estudiar Apocalipsis tenemos que tener en cuenta, no es para nosotros eso. Como vimos en las montañitas, Dios tuvo la bondad para con nosotros en que viéramos un poquito de lo que va a pasar en la tribulación, pero muchas cosas nunca las vamos a entender porque es solo para ellos, es solamente para ellos. Por eso es que hay tantas interpretaciones del futuro y realmente es muy difícil llegar a un punto exacto de lo que es la interpretación de la profecía, ¿verdad? Ahora, esto, hermanos, nos hace pensar
acerca de lo que debemos hacer con la profecía. Esto nos conduce especialmente a ver lo de la profecía. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. En primer lugar, hermanos, que la revelación para la tribulación la entendemos parcialmente. Apocalipsis 10, 3 al 4, puede buscarlo, apúntelo por allí, ahí están los pasajes. Dice que clamó a gran voz, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, y cuando los 7 truenos habían emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella, o no escribas, u oculta las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Es decir, Juan no pudo saberlo todo, él lo sabía, lo vio, pero no pudo escribirlo. Vamos a tener siempre algunos espacios vacíos y siempre vamos a tener dudas sobre el futuro. Así que no crean mucho a los que dicen que saben el futuro y que no y que ya conocen bien cómo va a ser la tribulación. Hay gente que dice yo fui al infierno o yo estuve en el infierno y estos son los castigos, y es más una mente depravada describiendo algo que una realidad bíblica. Hay cosas que nunca vamos a saber. Dele gracias a Dios que usted no sabe cómo es el infierno, y dele gracias a Dios que como hijo de Dios no va a ir ahí y nunca lo va a conocer, pero hay de aquellos que van a conocerlo, ¿verdad? La Biblia nos da solamente los atisbos de lo que tenemos que saber, pero hay cosas que nunca vamos a saber totalmente. Tampoco debemos confundir las dispensaciones, como les dije a ustedes al inicio. En 1 Pedro 1 del 10 al 12 dice que, ya lo leímos, que a esto se les reveló, dice el verso 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Es igual, lo de la tribulación es para ellos, no para nosotros. Pero ¿por qué se escribió Apocalipsis? Porque Apocalipsis dice que estas profecías son una bienaventuranza para los que lo oyen, lo leen y las aprenden y las enseñan. Porque esto nos da esperanza. El propósito de la profecía es que usted y yo, como hijos de Dios, sepamos a dónde vamos, y los que no conocen a Jesús sepan dónde no deben ir y deben aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Perdón. Por eso es importante que tengamos claro esto. En Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 20, nos enseña que debemos enfocarnos en lo que nos corresponde. Observe que nuestro propósito principal en Hebreos 6, del 18 al 20, es enfocarnos en las cosas que son inmutables, en las cuales Dios no miente, en relación a nuestra esperanza, en relación a nuestra vida de salvación. Aprender escatología es bueno, le edifica, le enseña a usted muchas cosas, pero no es el centro de todo. Hay gente que ha dedicado toda su vida a la escatología, hasta se hacen profesionales en escatología, y cuando les hablan de doctrina de la santificación, de la separación, doctrina de la elección, doctrina de la predestinación, simplemente toman conceptos de otras gentes porque nunca lo han estudiado. Se están enfocando en lo que no deben. Tenemos que enfocarnos precisamente en lo que sí nos compete, que es nuestra salvación y lo que Cristo hizo en nuestra vida. Entonces, eso es lo importante de la profecía, es tener esto bien claro. Para continuar, ya vamos a entrar en los pactos, pero el tiempo ya se fue. Solamente quiero, voy a retroceder un poquitito a lo que es donde estábamos. Vamos a ver, ahí estábamos. Aquí lo que yo quiero enfatizarles, hermanos, antes de entrar a la parte de los pactos ya la otra semana, es que la profecía bíblica es maravillosa, es fascinante. Si usted logra aprender cómo es el templo de Ezequiel, si usted ve el sistema de sacrificios, si usted mantiene las cosas que vienen, eso es fascinante. Y eso le da esperanza. Pero eso es parte solamente de la esperanza. Lo que realmente nos edifica es la doctrina básica, es la doctrina esencial, no el rudimento, sino la doctrina que nos hace crecer en Cristo. Hermanos, saber que la iglesia es bueno,
Saber cuándo se fundó la iglesia es bueno, pero no nos dediquemos todo el tiempo solo a eso. Hay un montón de temas en la Biblia para tratar. La familia, la sexualidad, el amor al prójimo, el perdón. Hay un montón de cosas que decir. La escatología es buena, pero no solo esto es importante. Necesitamos enfocarnos en otras cosas. Por eso no debemos desenfocar nuestra verdadera atención. Este estudio de escatología es para ayudar a los hermanos, a todos ustedes, a entender lo que va a venir, pero no es el objetivo final de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana está en servirle al Señor. Digo esto porque algunos ya tienen miedo de que la bestia anda por allí. Bueno, hay un montón de bestias que andan por todo lado, pero a veces dicen es que la bestia está allí y no, hermanos, el anticristo no va a aparecer. Segunda de Tesalonicenses 2, no puede aparecer mientras esté la iglesia. La marca de la bestia no va a aparecer mientras esté la iglesia. No va a haber gran tribulación mientras esté la iglesia. Apocalipsis 3:10 dice que Él nos va a librar de esa hora de la prueba. No debemos andar creyendo que el anticristo está. Sí está el espíritu del anticristo. Sí está el misterio de la iniquidad. Y siempre va a haber gente malvada. Pero no caigamos en eso. Ahora, Dios nos ha dado pautas para saber que Él está cerca. Las plagas, como la que estamos ahorita viviendo, nos tienen encerrados, ¿verdad? Por una plaga llamada COVID. Y esa plaga, saben que no es para la humanidad. Muchos dicen, es que Dios está castigando a la humanidad. No, ellos están condenados. Punto. ¿Qué es lo que está haciendo el COVID? ¿Castigando a la humanidad o diciéndole a los hijos de Dios que las palabras de Jesús se cumplen y que Jesús sí viene? Yo creo que es lo segundo. El juicio va a venir sobre la humanidad. Y hermanos, esto no es un juicio sobre la humanidad. He visto a muchos cristianos padecer de esto. Y hemos visto hermanos pasar a la presencia del Señor por esta plaga. Eso no es un juicio para hacer volver a la humanidad a Dios. La humanidad nunca va a volver a Dios si no es por el Evangelio. La humanidad no va a volver a Dios si no es por la predicación del Evangelio. No importa cuántos juicios hayan y no importa que se levante el abuelito y la abuelita de la tumba. No importa. Lo único que salva a las personas es el Evangelio. Creo, por lo que dice Mateo capítulo 24, que lo que son principios de dolores que van a tener los judíos, pero antes del principio de dolores, dice que van a haber unas señales que son plagas, falsos cristos, etcétera, y es lo que estamos viviendo. Esto nos está diciendo a grandes gritos, Jesús viene. Él viene. No sé cuándo, nadie sabe cuándo, pero Él viene. Esto es una señal para usted como hijo de Dios. No es una señal para el vecino que se está muriendo y que va a ir al infierno si no cree en Cristo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de usted y de mí como hijos de Dios. Esto es una señal para usted, saber que Jesús viene. Y por eso van a haber siempre falsos profetas, falsos sanadores y falsos de todo. Porque es parte de ese cumplimiento de profecías. Le corresponde a usted haber puesto su fe en Jesús y haber descansado en Él. Entonces no nos desenfoquemos de la verdad. Mi propósito no es ver si el mundo está siendo castigado por Dios. Dios no me mandó a eso. Dios me mandó a predicar el Evangelio. A decir que Cristo murió en la cruz y que Él ha muerto por nosotros para que seamos salvos. No le tenga miedo a lo que está pasando. Si hay temor, refúgiese en Jesús, porque siempre hay temor cuando las cosas se ponen muy mal. Pero refúgiese en Jesús. No deje que lo secundario, que lo urgente, le quite lo importante. Que el Señor sea con nosotros. Vamos a orar y con eso vamos a terminar esta tarde. Señor, gracias te damos por habernos dado este momento. Gracias te damos por habernos dado tu bendición, por habernos dado tus misericordias, por habernos dado tu gracia. Te damos a ti, Señor, gloria y honra, porque en todo nos guías, porque en todo nos guardas y porque eres un Dios verdadero. Ahora bendice a mis hermanos, ayúdales en todo, en sus vidas, y que seas tú glorificado en ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén